Entonces, el hecho de que no cambie el pH o que se mantenga estable es gracias a esos sistemas amortiguadores. Ayer hicimos un poquito la aproximación a esos sistemas. ¿Alguien tiene una pregunta por acá? Exactamente, o buffer. Amortiguadores o buffer, son lo mismo. Amortiguadores. Entonces, ¿qué hacen esos sistemas? Pues se resisten al cambio de pH. Entonces, para que tengamos ya inmediatamente un abordaje rápido, entonces estos sistemas amortiguadores se resisten al cambio de pH. Solo que todavía no hemos entendido bien qué es esto de pH, pero pues yo sé que muchos de ustedes ya lo han leído y tienen el concepto de lo que es ese numerito que está ahí. Para adelantarnos, para hacernos como un pequeño spoiler acerca de cuáles son esos sistemas, tenemos tres en el cuerpo. ¿Sí? Ya para irnos asimilándolo, irlos asimilando y irnos grabando. Hay uno, el más importante, es el sistema de bicarbonato. Eso lo vamos a explicar después, no se preocupen. La idea es que nos los vayamos ya grabando o acostumbrando a que están ahí presentes. El otro es el sistema fosfato. Y el otro es la hemoglobina. ¿Listo? No es que la hemoglobina sea un buffer. Es que la hemoglobina como molécula es capaz de aceptar o soltar protones. ¿Sí? Aceptarlos o como amortiguar. No es muy... Aquí Juan Camilo tiene una pregunta. Es que a mí siempre me ha causado curiosidad. Es porque la hemoglobina tiene mayor afinidad hacia el dióxido de carbono que hacia el oxígeno. Listo, claro, venga, la ponemos acá. Buenas preguntas, muy buenas preguntas. Profesor, pero también tiene que ver mucho con la solubilidad de la molécula, ¿sí? Ya que el dióxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno, ¿sí? Esta es una parte que vemos nosotros, bueno, los felicito porque están haciendo preguntas muy chéveres, muy retadoras. Ese tema lo vemos en sistemas orgánicos 2. Cuando estén en tercer semestre vemos a profundidad ese tema, pero eso no implica que no lo podamos explicar acá. ¿Qué pasa? Que el dióxido de carbono es un gas. ¿Sí? Esto es un gas. Pero si ustedes han visto su sangre o han visto la sangre de manera estocástica o la han visto en un laboratorio o algo, ustedes ven que ese gas que está ahí disuelto en la sangre, su forma física no es la forma gaseosa. O sea, usted casi nunca ve la sangre que esté soltando burbujas. ¿Sí? Por su química fundamental, por la química que ustedes vieron en el bachillerato, por lo que ustedes saben de química, ustedes saben que es posible que un gas se disuelva en un líquido. Usted pone un tubo de ensayo, ¿sí? Y burbujean con una pajilla, ¿sí? Con un pitillo, usted burbujea en ese líquido empieza a asimilar el gas y a disolverlo, ¿vale? Para poder concentrar el gas dentro de ese líquido tenemos que incrementar la fuerza, a eso le llamamos presión, ¿sí? Entonces, para poder tener mucho gas carbónico en nuestra sangre, tendrían que generarse determinadas fuerzas o presiones donde el punto donde se produce el dióxido de carbono, que es en todos los tejidos, y que pase a la sangre, ¿vale? En la realidad, sería un proceso un poquito ineficiente e incontrolado, según se describe en alguna literatura, y lo que hace el cuerpo realmente es convertir ese gas en una sustancia soluble, ¿sí? Entonces, en vez de ser gas carbónico gaseoso, ese gas carbónico se convierte en un ion soluble, ¿sí? En esto, ¿sí? Que se llama bicarbonato. Entonces, la mayoría del gas carbónico que se produce en el cuerpo no se mueve así, sino que se mueve así. Y en el pulmón
vuelve y se deja otra vez en forma de gas. Entonces, en la sangre se transporta soluble, se mueve por la sangre, luego llega al pulmón, ¿sí? Llega a nuestros pulmones y entrado ahí también se hace una reacción y esto se vuelve a convertir otra vez en dióxido de carbono y nosotros le exhalamos, sale. ¿Listo? Pero el transporte es mucho más eficiente si se hace a nivel soluble, ¿sí? Como una disolución, no como un gas. Esa es una de las razones por las cuales no tenemos burbujitas de gas en nuestra sangre, a excepción, si consulten esto para las personas que tienen duda y que de alguna manera eh, puedan revisarlo más adelante. Estos fenómenos sí son importantes, por ejemplo, las personas que hacen buceo, los buzos, ¿sí? Porque ellos están sometidos a condiciones de presión diferentes. Cuando un buzo va a las profundidades del mar, está el buzo ahí con se mete al mar, nuestro buzo, y empieza a sumergirse, ¿sí? El buzo en el mar, entre más se sumerge, más presión incide sobre él. Y esa presión tiene un efecto sobre la sangre, ¿sí? Consulten por qué los buzos tienen que respirar otra mezcla de gases. Ellos tienen que respirar mezclas de gases especiales, ¿sí? Y cuando van a la superficie también la presión los influencia, ¿sí? Profe, Si no eso es se mucho debe a que correcto. ellos tienen que evitar, por ejemplo, respirar mucho nitrógeno, tienen que evitar eso. Exacto, aquí me lo pone Fabián muy bien, muy acertado. Es el síndrome de descompresión, es decir, que se pueden formar burbujas de gas en su sangre. Gravísimo. Muchos han muerto. Antes no se entendía eso y muchos buzos murieron, ¿sí? Salían muy rápido a la superficie y cuando salen muy rápido, pues la presión de los gases en el fluido, en este caso en la sangre, era diferente y esas diferencias de presión pues hacía que se generaran esas burbujas, ¿vale? Usted lo puede evidenciar, por ejemplo, cuando tiene una gaseosa, una cerveza, ¿sí? Cuando usted tiene la tapa, pues no salen burbujas, ¿no? Todo está en una sola presión, pero cuando usted destapa la gaseosa o la cerveza o la champaña, ¿sí? Hay una diferencia entre la presión que está en el líquido, el dióxido de carbono que está en el líquido, en este caso en la gaseosa, champaña, cerveza, como sea, y la presión atmosférica. Y eso hace que las burbujas salgan, porque están en mayor presión en el líquido versus la presión atmosférica de ese mismo gas. Entonces, eso hace que burbujee. Acá es lo mismo. ¿Sí? Si tenemos una mayor presión de un gas en la sangre, cuando yo cambio la presión externa, burbujea y eso en el momento pues mataba a los buzos. Ahorita pues tienen mecanismos o tienen que esperar un tiempo para que su cuerpo se asimile y luego ya puedan mediante cámaras, se llamaban cámaras hiperbáricas, ahorita inclusive hay cámaras hiperbáricas con fines terapéuticos, consúltenlas, ¿sí? Terapia hiperbárica se llama. Terapia. Diego tiene una pregunta y Sara también. Bueno, mi pregunta era, pues como habló de la hemoglobina, entonces esta podríamos tener en cuenta la curva de disociación de hemoglobina versus oxígeno, mioglobina. Pero Es, en qué es que contexto? ¿En qué contexto? Porque no te entiendo la pregunta. es que bueno, cuando está como de tarea estábamos buscando los factores de equilibrio. Entonces yo encontré una que se llama la curva de disociación entre hemoglobina y mioglobina. Pero pues no sé si estaba relacionado con el pH, entonces lo descarté. No, sí, sí tiene relación con el pH, ¿sí? A eso se le llama, solo que no lo vemos en este curso, se llama el efecto Bohr. Así, búscalo Efecto así, efecto Bohr. Alice. ¿Qué es el efecto Bohr? Es una compensación que hace el cuerpo cuando las condiciones ácido-base se están afectando. Y cuando una condición ácido-base se puede afectar. Una manera de afectarlo son temas respiratorios o temas de
difusión del oxígeno en el cuerpo. Eso hace que llegue menos oxígeno al cuerpo por una condición patológica, inclusive ahorita en el COVID pasa eso. O sea, cuando hay problemas pulmonares, cuando pasa esto del COVID, el suministro de oxígeno en los tejidos disminuye y eso pues afecta el funcionamiento del cuerpo. Se va a explicar mucho después, pero digamos una conclusión que ustedes deben ir como guardando en la cabeza es que cuando el cuerpo tiene, ahí se los pongo en el chat, el cuerpo tiene baja provisión de oxígeno, de O2, ahí se los pongo, tiende a acidificarse. ¿Vale? Entonces, cuando el cuerpo tiene baja provisión de oxígeno por X o Y razón, ¿sí? Puede ser una reacción fisiopatológica, entonces la sangre tiende a volverse ácida. ¿Vale? Eso puede darse, por ejemplo, por una diabetes o puede darse por problemas de falta de oxigenación de un tejido. Entonces, eso hace que la sangre se acidifique. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el efecto Bohr? El cuerpo detecta esa acidificación, ajusta la forma como funciona la hemoglobina y facilita o brinda un medio para que la hemoglobina aporte con mayor facilidad el oxígeno a los tejidos. Entonces, es como una contrarregulación. Y el juego es más o menos así. Entonces, el cuerpo tiene baja provisión de oxígeno, se empieza a acidificar, la hemoglobina detecta la acidificación, facilita el aporte de oxígeno, los tejidos reciben más oxígeno y esa provisión de oxígeno vuelve a equilibrar otra vez los niveles de acidificación y volvemos otra vez a un pH normal. Así más o menos funciona y así ese es el efecto Bohr. Tranquilos que eso lo veremos con mucho más detalle en tercer semestre. Pero ese juego de equilibrio va por ese lado. Muy, muy interesante la pregunta, muchas gracias. Sara tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Sí, profe, pero la pregunta no es nada de lo que estabas diciendo, sino como que la clase de ayer, pues tú dijiste, o sea, tú diste un ejemplo con un ácido acético, y pues pusiste como en el Jamboard como el ácido acético y eso, y que se libera un protón de hidrógeno. Entonces yo ahí me confundí un poco, porque tú pues habías dicho que un ácido pues es una molécula que puede ser un protón o pues puede liberarlo, en un momento dijiste eso. Entonces cuando se liberó el protón de hidrógeno, yo dije, eso sería un ácido. Y terminaste diciendo que era una base conjugada, entonces me podrías volver a explicar eso un Claro, poco. ya lo vamos a retomar en la clase, voy a poner aquí esa parte aquí en el ya, ¿sí? Entonces para recordar lo que es ácido y base conjugada. Listo, ya quedó anotado. Y aquí nos queda pendiente una pregunta, que era el tema de la hemoglobina. Entonces, acá les comparto un momento una página, bueno, vamos a revisar varias veces en el curso, que es una base de datos de proteínas, ¿sí? Lo interesante de esta base de datos es que ustedes pueden ir a la proteína que deseen, que les llame la atención, y aquí está anotada, es decir, está guardada en esta base de datos, y encuentran toda la información de cualquier proteína que se tenga documentada. Y lo interesante es que algunas de ellas se han cristalizado. ¿Vale? ¿Qué es cristalizar? Es mediante una técnica que es un poquito complicada, que no nos interesa conocer tanto la técnica, más bien nos interesa saber es para qué sirve la técnica y es principalmente el hecho de que permite conocer la estructura de una proteína y eso pues abre muchísimas, eh, primero preguntas, pero también abre muchísimas puertas para entender funciones orgánicas, ¿vale? Entonces, acá por ejemplo estamos viendo la estructura de la hemoglobina. Voy a abrir la estructura, ¿sí? Para tratar de responder a una pregunta que se hizo acá en la clase. Acá ustedes pueden ingresar y ahí está es impresionante, ahí está la estructura de la molécula. Y usted lo puede correlacionar con la literatura que tiene, con el libro.
acá, por ejemplo, ustedes ven en esta hemoglobina, a ver si lo puedo como orientar para que ustedes lo vean mejor. Esta parte de la hemoglobina tiene esta zona central que se llama el grupo M. Yo sé que ustedes lo han escuchado, ¿vale? Este grupito que está acá que yo estoy resaltando se llama el grupo M. Y en ese grupo es donde el oxígeno se aloja, ¿sí? El oxígeno, voy a acercar esto mucho más, el oxígeno es esta molécula, ¿ven? Ese es nuestro oxígeno. Y el átomo de hierro es este punto naranja que está ahí. Lo interesante es que ese átomo de hierro, ¿se acuerda que habíamos hablado en clase que los átomos forman enlaces? De hecho, ustedes acá lo ven, en este diagrama de ball sticks, de bolitas y palitos. Entonces, esto redondo pues es un átomo y el palito es el enlace. Pero estos palitos que están acá están un poco extraños, mire, no son continuos, ¿sí? Esa es una manera de decir de que ese átomo de hierro que está en la mitad no forma ningún enlace, ¿ok? A ese fenómeno se le llama coordinación. De pronto lo han escuchado, lo escucharon con su profe de química. Coordinación. Es decir, que el átomo de hierro está coordinado, está ubicado en una parte, pero no forma enlace con ninguno. No, eso es pura magia, la verdad. No se entiende muy bien, pero así funciona. Entonces el hierro está coordinado con átomos de nitrógeno en el grupo M, que es este que estoy señalando acá. Entonces aquí tenemos un átomo de nitrógeno, acá hay otro y acá hay otro. Pero no forma enlace con ninguno, ¿vale? Y acá inclusive hay un aminoácido de la proteína, esto de acá, es un aminoácido, es una parte de la proteína que saca como un bracito y también facilita la coordinación de este hierro. Es decir, si ustedes se lo imaginan, es como una cruz, él está como atrapado por un montón de átomos, todos lo quieren, pero ninguno lo tiene. Todos quieren electrones de ese átomo, pero él no forma enlace con ninguno, ¿sí? Eso porque es importante, porque es como si fuera una especie de trampa que atrae al oxígeno, miren. Entonces, el oxígeno queda atraído ahí, pero el oxígeno no le puede quitar los electrones a este hierro, ¿sí? ¿Por qué no se los puede quitar? Porque hay un montón de átomos que también los quieren. Es como una gran puja por esos electrones, ¿sí? Es un gran misterio ese comportamiento del hierro en el... Bueno, no completamente misterio, hay muchas cosas que ya se conocen. Cuando digo misterio es que realmente es algo sorprendente ver cómo funciona una molécula y cómo esa función se traduce en, en temas orgánicos, ¿no? Entonces, acá lo importante es que, primero, ese átomo de hierro no cambia su estado de oxidación. Usualmente el hierro tiene como estado de oxidación el 2, ¿sí? Así, o ustedes lo encuentran así, hierro más 2, ¿vale? Si el hierro cambia su estado de oxidación, entonces se convierte, por ejemplo, en hierro más 3, ¿sí? O hierro 3, ya no hace muy bien su tarea, ¿sí? Es decir, ya no atrae tan bien al oxígeno, o el oxígeno ya se pega a él y le quita el electrón. Y eso es grave porque ya la hemoglobina no es capaz de transportar el oxígeno. Entonces, en esta función eh, es fundamental es que esos requisitos se cumplan, ¿vale? La pregunta era, ¿por qué el dióxido de carbono, o inclusive hay otros gases, afectan la función de la hemoglobina? ¿Sí? Ahí estoy poniendo otros, mira, dióxido de carbono, monóxido de carbono, y hay una sal que es súper peligrosa, que es el cianuro, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen esas sustancias? Son mucho más fuertes en unirse a este hierro y a cambiar su estado y dañan este proceso de coordinación. ¿Quiénes lo hacen? El dióxido de carbono, el cianuro, el monóxido de carbono inclusive es mucho más fuerte que los otros y cuando ellos se pegan acá, a esta zona, estoy señalando
con la flechita, ¿sí? Acá. Cuando ellos se pegan ahí, ya no los quita nadie, es decir, ya no hay manera de volver reversible el proceso. Y la hemoglobina pues queda inservible en un contexto dado, ¿vale? Entonces, eso hace que los tejidos carezcan de su capacidad de aporte de oxígeno y al final terminarán sin oxígeno en particular. Obviamente pues sería una tragedia no poder llevar el oxígeno a los diferentes tejidos. ¿Vale? Andrea, con permiso te voy a silenciar porque creo que tienes un problema con el micrófono. Si tienes alguna pregunta la puedes poner en el chat. ¿Listo? Vale. Entonces no sé si eso se entendió. Espero haber hecho mi mejor esfuerzo porque quedara claro. ¿Vale? Andrea tiene una pregunta, levantó la mano. Sí, te escuchamos, Andrea. Se escucha como, no sé si soy yo. ¿Ahí me escucha? Todos escuchan a Andrea, no sé. No, no Ahí se me- escucha. Es que se escucha como una interferencia. Trata como de ajustar el micrófono, de pronto está como sueltico y se escucha raro. ¿Ahí me escucha? Ya te escuchamos, listo, ya te escuchamos, Andrea. La pregunta es, entonces si esa reacción es irreversible, no hay nada que podamos utilizar para hacerla reversible, o sea, es algo que al final, digamos, va a generar un daño mayor, Claro, porque, o sea, porque si no hay transporte, pues si no hay transporte, digamos, todo se va o sea, todo va de mal en peor. ¿Hay algo que la pueda echar para atrás a esa reacción? lo único que puede salvar a una persona son las concentraciones. De hecho, muchas personas han muerto porque se les olvidó apagar el carro o porque estando en un laboratorio no cerraron el dióxido de carbono y esto, por ejemplo, da sueño. Y ese es el gran peligro, por ejemplo, el dióxido de carbono y el monóxido, que tú no te das cuenta que te estás muriendo porque te da cansancio, como que sueño, como una tontera y te acuestas a dormir y ya, muerto, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Pues primero hay que evitar que las concentraciones sean muy altas. Entre más alta es la concentración de esos gases o del cianuro, eh, menos probabilidad de sobrevivir hay, ¿sí? Y si se sobrevive es posible que muchos tejidos, sobre todo que son dependientes, pues todos los tejidos son dependientes de oxígeno, pero hay unos que son mucho más dependientes que otros. Por ejemplo, el corazón o por ejemplo el cerebro. Son órganos que dependen muchísimo de oxígeno. Entonces, eh, dependiendo del nivel o la escala, eh, puede terminar en algo fatal o puede, por ejemplo, resarcirse. ¿Cómo se resarce? Eh, si no es mucho el nivel, el mismo cuerpo, o sea, nuestro mismo cuerpo es capaz de repararlas y si no se puede reparar, pues lo que se hace es volver a sintetizar más hemoglobina. Ahí no hay ningún problema. ¿Ok? Se vuelve a reciclar o mira, acá lo que nos dice Juan Camilo, se hace una oxigenoterapia, pero todo depende de que las concentraciones y que la situación no haya sido muy grave. Son situaciones de peligro y pues usualmente no pasan mucho, pero pasan, ¿no? Es un altísimo riesgo exactamente. Hay que tener mucho cuidado con el tema de oxigenación, ¿sí? Inclusive a nivel de terapia intensiva también hay muchos problemas que se agota el oxígeno, que no hay forma de llevar oxígeno al paciente porque tienen problemas de circulación o problemas cardíacos o problemas pulmonares. Todo eso puede conllevar a que haya una deficiencia en el funcionamiento de ese sistema, ¿vale? Muy interesante la pregunta, Andrea, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas o ya con esto abordamos. Nos queda una pregunta pendiente que es la que pusimos aquí en el jam para responder, ¿vale? Muchas gracias por las intervenciones. Bueno, vamos a ir un momentico, voy a dejar de compartir acá esta página. Ya quedaron con una serie de recursos para que puedan jugar un poquito. Vamos a poner aquí el jam y vamos a partir desde acá. Antes de hacer la recopilación en el libro, porque vamos a ir, no voy a quitar un momento la cámara, ya nos vemos. ¿Sí?
Antes de hacer la recopilación en el libro, porque vamos a ir tomando todos los temas que hemos ido abordando durante la semana y los vamos a ya ir afianzando. Lo siguiente, vamos a definir tres cosas importantes. Uno, primero definir correctamente a qué hacemos referencia cuando decimos ácido y base. ¿Listo? Ácido y base. Luego vamos a revisar exactamente qué es ese pH, aunque ya dimos algunos tintes para poder entender qué es ese famoso pH. Y tercero, vamos a hablar sobre las constantes de equilibrio. ¿Sí? ¿Sí? Hay una que se llama Ka. Ya conocimos una que era la KW, ya la conocimos. Ahora vamos a otra que se llama Ka. Y sobre esta hay otra que se deriva, que se llama pKa. Entonces vamos a revisar esos tres conceptos y luego nos vamos al libro, ¿de acuerdo? En primera instancia, vámonos a entender qué es esta cosa, qué es ácido, qué es base conjugada, qué es este tema. Arrancamos. Entonces, dijimos que una molécula, muchas moléculas, tienen la particularidad de que pueden liberar un protón. ¿Ok? Entonces, cuando liberan un protón, una molécula que tiene esa potencialidad, ¿sí? Que tiene la capacidad de liberar el protón, ¿sí? Se convierte o tiene un comportamiento ácido, ¿sí? Es un ácido. Recuerden que en nomenclatura, un ácido, sus profesores de química les enseñó que terminaba en ico, ¿sí? Ácido perclórico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ¿sí? Todos esos ácidos terminan en nomenclatura como ico. Y tienen la característica de que presentan hidrógenos. Esos hidrógenos tienen la particularidad de que se pueden liberar o disociar. ¿Ok? Y se puede hacer de dos maneras, ¿sí? Se puede disociar totalmente o se puede disociar parcialmente. ¿Correcto? Cualquiera de esas dos, totalmente o parcialmente. Cuando se libera totalmente, a esto le llamábamos ácido fuerte, ¿sí? Fuerte. Y cuando se libera parcialmente, a eso le llamábamos un ácido débil. ¿Ok? Ya nos quedó completamente claro este concepto. Entonces ya sabemos que es un ácido fuerte, que es un ácido débil. A los ácidos hay que entenderlos, sobre todo a estos que son los que a nosotros nos van a interesar mucho más, dentro de un contexto de solubilidad. Es decir, los ácidos, ellos actúan o funcionan en condiciones solubles, dentro de una matriz acuosa o dentro de un ambiente acuoso. ¿Vale? De hecho, así funciona nuestro cuerpo, en un ambiente acuoso. Entonces, ese ambiente acuoso tiene una capacidad de hacer esto, es decir, de liberar su protón, pero realmente es una capacidad muy, muy baja. ¿Sí? Nosotros lo contamos anteriormente. Tiene una capacidad de 1 por 10 a la menos 14, es decir, 14 ceros de hacer esto, es decir, de separarse, de hacer H más y A menos. Por tanto, el agua tiene una altísima capacidad de recibir protones, de recibir los protones de una sustancia que llegue a ella. Si yo pongo aquí dentro del agua un ácido, lo más probable es que ese ácido se disocie. Si yo pongo ácido en el agua, ahora ese ácido se va a separar. Hasta ahí todo claro. Si es un ácido fuerte, se separa casi al 100%. Pero si es un ácido débil, ya la cosa cambia, ¿sí?
¿qué es lo que cambia? Que una proporción del ácido va a ser esto, ¿ok? Uy, perdón, me equivoqué. Y una proporción del agua, del ácido, perdón, queda así. No se disocia, no se separa. Entonces, hasta ahí también nos queda claro. La separación o la disociación de un ácido va a depender de las condiciones en las cuales él llega. ¿Ok? Hasta ahí no hay problema. Ayer poníamos una serie de ejemplos, ¿vale? Decíamos que en un entorno donde estén presentes muchos protones, un entorno, aquí lo vamos a poner de verde, ¿sí? En un entorno donde yo tengo muchos protones, bastantes protones, ¿ok? Y yo ahora voy a poner ácido, entonces yo pongo este ácido ahí, HA, dependiendo de ese entorno, él puede disociarse o no. Generalmente, si el entorno es muy ácido, si tiene muchos protones, él ya no se disocia, ¿vale? Porque es como si cada protón actuara como ocupando un cupo, valga la redundancia. Entonces, solamente hay unos cupos para los protones. Si hay muchos protones, ya se acabaron los cupos y ya no hay más disociación. ¿Ok? Ahora veamos lo siguiente. Miren, pónganle cuidado. Yo ayer les decía que una molécula ácida o un ácido tiene un protón y tiene otra parte negativa que se llama base conjugada. Ahora vamos a hacer lo siguiente, póngale cuidado. En mi ambiente, ahora yo voy a tener, son muchas bases conjugadas. Acá sí no tengo protones. Lo que más tengo son bases conjugadas. Hay uno que otro protón. Ahora, cuando yo ponga este ácido, cuando yo ponga HA acá adentro, ¿sí? Cuéntenme ustedes, ¿qué creen que va a pasar? Cuéntenme. ¿Qué creen que pasa ahí? Empezarán a unir ahí a esa molécula. Recuerde que él ya está unido. Pues, Este HA está unido. Su tendencia es a disociarse. Entonces pongámoslo más fácil. pues Sí se entonces, no, o disocia sea, o no se si el disocia. líquido tiene, ¿Cómo, yo Daniela? creo que sí sería, o sea, si el líquido tiene un límite de disociación, como hablaba la clase pasada, y tú decías que cuando había una base conjugada, lo que podía hacer es dar a coger un protón y dejarle un cupo libre para luego cuando se unía al próximo elemento, entonces podía disociarse. Exacto. Entonces, muy bien, Daniela. ¿Qué pasa acá? Que antes, ¿quiénes estaban haciendo la resistencia para que éste se disociara? Los protones, ¿sí? Los de su misma especie. Pero si ahora ya no hay protones, lo que hay son cupos para
complementar eso. Entonces, este protón se disocia, ¿sí? Pongo más HA, más me disocio, ¿sí? Pongo más HA, más me disocio. Pongo más me disocio. ¿Hasta cuándo me voy a seguir disociando yo? Miren este juego tan interesante, vean. Neutralizo, 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 neutralizo. ¿Me puedo seguir disociando? Claro que sí. Tan, 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 tan. Y sigo, vea. Miren esto tan chévere. Tan, sí, sigo, tan. Y este de acá, bueno, para que no me enrede, voy a borrar este de acá, pero lo voy a poner aquí abajito. Listo, chao. ¿Cuántas bases conjugadas quedaron? Ya ninguna se Ninguna. puede neutralizar, todas se acabaron. Ahora, ¿qué puede pasar? Que sigue, llega más ácido y llega un momento en que vea, uy, ¿qué pasó? Ya no hay a quién neutralizar. ¿Sí ven? Entonces ya este como que no se puede seguir disociando más. Si pongo más ácido, ya no me disocio más. Ya no tengo a quién neutralizar y ahora yo también me quedo quietico y ya no me disocio. De aquí sacamos una conclusión importante, es decir, la disociación de un ácido débil está determinada por ¿quién? ¿Quién determina si se disocia o no? El ambiente en el que El está. ambiente, muy bien, exacto. El ambiente determina, el ambiente o el contexto o los iones que están ahí determinan qué tanto o qué mucho él se puede disociar. Lo interesante, por ejemplo, en un contexto orgánico es que aquí lo que está pasando es que las cargas son las que están controlando o están influenciando este proceso. Y en un contexto real hay otras cargas, hay potasio, hay sodio, hay cloro, ¿sí? Todo eso en conjunto influencia el comportamiento de las otras moléculas, ¿vale? Esa es una cosa muy, muy interesante, pero todavía no se revisa esta parte, pero sí podemos entender de que ese contexto, que la palabra fina para electroquímico, ese contexto electroquímico, ¿sí? Nos va a determinar el comportamiento de los ácidos, ¿vale? Bueno, muchachos, vamos a continuar. Vamos a regarnos un poquito más la existencia. Póngale cuidado. Vamos a enredarnos un poquito la cosa de la siguiente manera. Hagamos la pregunta de esta forma. ¿Qué pasaría si en lugar de existir un ácido, tuviéramos dos ácidos en la solución? ¿Ah? Vamos a analizar esa situación. ¿Vale? Póngale cuidado. ¿Qué pasaría si yo tengo un HA? Entonces voy a definirlo acá como HA1. ¿Listo? HA1, voy a ponerle acá. Y tengo un HA2. Es decir, que son dos ácidos diferentes, no son los mismos. Algo tienen de diferentes. Yo voy a decir que el 1 tiene mayor fuerza para soltar su protón.
para que esta historia nos sirva, estos dos ácidos tienen que ser ácidos, los dos, deben ser ácidos débiles. Ácidos débiles. ¿Ok? También funcionaría la historia si tenemos uno fuerte y uno débil, pero pues en el contexto orgánico, en el contexto de nuestras células, eso no sucede así. Entonces, ¿para qué nos ponemos a jugar con historias que sabemos que no tienen un contexto real? Pero igual se puede hacer, o sea, tú lo puedes simular en un laboratorio y pones un ácido débil y un ácido fuerte. Pero vamos a hacerlo como usualmente pasa en el contexto de nuestro cuerpo humano. Mayor fuerza para soltar el protón y el otro tiene menor fuerza. Menor fuerza para soltarlo. Para soltar el protón. Para hacerlo un poquito más fácil de entender, voy a definirlo así. El HA1, ¿sí?, quiere regalar su protón y el HA2 no lo quiere regalar tanto. Es decir, no lo suelta tan fácil. No lo quiere regalar tanto. Entonces, listo, vamos a llenar esto con agua. Llenamos con agua. Recuerden que el agua es la matriz ideal porque ella puede aceptar protones en el contexto de quien quiera liberarlos o de quien quiera donar sus protones, porque el agua puede aceptar muchos protones. ¿Listo? Ahí está. Un poquito más. Uy, gracias por la ayuda. Muy bien. Listo. Ahora vamos a poner, para hacerlo un poquito más sencillo, al HA1 yo lo voy a simbolizar con un punto rojo y al HA2 yo lo voy a simbolizar con un punto verde. ¿Listo? Ahí está. Para hacer más dinámico el trabajo. ¿Listo? Entonces, acá yo tengo HA1, HA1, HA1. ¿Listo? Y a estos HA1 que he puesto en el agua, a los que les voy a hacer esto amarillito, son los que han liberado su protón, vean. ¿Listo? ¿Se entiende? Como él lo quiere soltar, tiene mayor fuerza, entonces casi todos soltaron su protón, vean. ¿Ven? Todos lo soltaron. Digamos menos este. Ahora voy a poner HA2. Listo, aquí le estoy soltando. Aquí estoy poniendo. Vean. Y aquí la misma historia. Entonces, los que van a soltar su protón, les voy a poner una bolita amarilla. Este soltó. Este. Y este por acá. Los otros no quisieron soltar más. Recuerden que el verde tiene menos fuerza para soltar su protón. Entonces, no muchos van a hacerlo. Bueno. Ya completamos nuestra historia. Entonces ahí tenemos los que sueltan el protón, los que no lo sueltan tanto, pero recuerden que estamos en un entorno acuoso, ¿sí? Entonces, en ese entorno acuoso como tal, hay mucha posibilidad de que si ellos quieren pueden soltar más protones, ¿sí? Entre más protones hayan en el ambiente, va a haber mayor o menor fuerza para soltar el protón en este contexto en particular. Aquí voy a hacerles una pregunta para que ustedes analicen.
¿vale? ¿Cuál es la pregunta? Si yo pongo más cantidad de HA1, aquí yo solté unos, ahora voy a poner otros más. Voy a soltar más HA1. Puse un montón, vean. Piénsenlo bien porque es una pregunta bien difícil de responder. ¿Qué va a pasar con los que yo puse acá, en el contexto? Con estos de acá. Todos se van a empezar a soltar, todos se van a convertir en esto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con eso? Y lo segundo, ¿qué creen que pasa con el rojo, con este rojito, con estos rojos de acá? ¿Cómo creen que se comportan? ¿Van a soltar su protón o no? ¿O van a aceptar protones? Hay dos preguntas ahí bien interesantes. Entonces, vamos a ilustrarla acá. Primera pregunta. Si pongo más HA1, ellos siguen liberando protones. ¿Mm? Primera pregunta. Y segunda pregunta. ¿Cómo se comporta HA2 si llega más cantidad de HA1? Son dos preguntas bien complicadas, bien complejas, nos ponen a pensar, a ver, uy, ¿qué va a pasar ahí? Lo primero que tenemos que analizar para poder dar un poco de esbozo de respuesta es que HA1, él quiere regalar protones, pero no lo puede hacer tampoco a lo que él quiera, porque su ambiente también lo controla, ¿vale? Su ambiente controla esto, que él no pueda liberar más protones, ¿sí? Se tiene que quedar como, digamos, vamos a permitirle que él libere 3 protones más, 1, 2 y 3, y ya no más. No libere más protones porque no hay dónde más recibirle. ¿Listo? ¿Qué pasa con HA2? Como HA2, él no quiere soltar tantos protones, entonces dice, no, pues, ¿sabe qué? Yo mejor como que me devuelvo, vea. Entonces él hace esto. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Cuando le quito el circulito amarillo. Le estoy Profe, aceptando. Profe, pero profe, disculpe. Dime, preguntas. Profe, entonces, según eso, un ácido débil en presencia de un ácido fuerte comienza a comportarse como una base y acepta iones. Exactamente. Muy bien. Muy buen razonamiento. Muy buen razonamiento. Es decir que un ácido débil tendría la capacidad de aceptar protones en un contexto dado, ¿vale? Pero lo hace cuando él ha liberado protones, es decir, los que están en amarillo, estos, vean. Porque recuerde que voy a hacerlo porque de pronto estamos un poquito confundidos, recuerde que estos que están sin la bolita son así, vean, HA2, ¿sí? Este que está con la bolita es así, A negativo, porque él soltó su protón. Este es A negativo, este es A negativo. ¿Sí? profe, el H2 no serían los punticos. ¿no? Ay, sí, bueno, como sea. Eso significa que están muy pilosos. Lo mismo, vea. Entonces aquí
Bueno, para que no nos enredemos, perdón, ahí les casi los confundo más de lo que me gusta a mí confundir a la gente. Voy a ponerlo en negro, para que no nos confundamos. Los que están con amarillo, los que están con... Listo. Los que están en amarillo están así, vean. ¿Sí? ¿Ven? O sea, perdón, es como si ellos soltaran el protón, pero luego se arrepienten y lo atrapan de nuevo, Y ¿sí? lo vuelven a agarrar. ¿Y por qué lo vuelven a agarrar? Porque hay tantos protones en el ambiente, sino que yo no los he pintado acá, pero voy a pintarlos. Hay tanto protón en el ambiente que fuerza a que uno de estos lo reciba, ¿vale? Pero la condición es que necesariamente tienen que haber soltado el que ya tenían, ¿sí? Claro que llegue más ácido, ¿vale? Porque si no llega más ácido, pues ellos se quedan ahí contentos y nadie los está molestando, ¿ves? Si llega más cantidad de ácido, sobre todo de un ácido fuerte, por ejemplo de H1 en este caso, él llega aquí a molestar a la gente. Listo, llegó aquí a armar el desorden. Entonces, si llega más H1, pues los otros tienen que reaccionar, los otros tienen que mirar qué hacen. Y el que es débil, pues, bueno, me tocó a mí recibir porque los otros no quieren. Sobre todo los, Pero, los HA1, perdón, ellos no quieren. Dime, Andrea. la pregunta es, entonces mi pregunta de pronto no estuvo bien formulada. Quiere decir que los H2, ¿cierto? Perdón, sí, que los H2, los H2 soltaron el protón, ¿cierto? Sí, Perdón, los H1. sí. Sí, soltaron el protón, listo. Cuando ven que ingresan más protones, pues vuelven a coger el protón que soltaron, ¿cierto? Inclusive pueden coger protones. Recuerda que cuando H2, él suelta el protón, no le gusta soltarlo porque él, digamos, no es tan fuerte, él no le gusta soltar tanto, es decir, no, aquí lo habíamos puesto, a él no le gusta regalar tanto. Pero igual él suelta su protón, los que pueden, en una proporción, puede, por decirlo así, por poner números para enredarnos un poquito más la cabeza. Este suelta 30 sobre 70, es decir, 30 protones los suelta y los otros no los sueltan. El restante no suelta. Y este de aquí, 50 y 50. Este de arriba que tiene mayor fuerza, suelta la mitad de sus protones y el resto de las moléculas no lo sueltan. ¿Ven? Entonces por eso decimos que este tiene mayor fuerza. Este quiere regalar más protones. El de abajo no tanto, pero sí suelta siempre. Es decir, que esa fracción de acá tiene la capacidad de recibir protones. ¿Vale? O sea, la pregunta es, no puede recibir más de los que soltó. Esa es la pregunta. Digamos, soltó 2, por ejemplo, entonces está en la capacidad de volver a atrapar otros 2. No podría Sí, atrapar exacto. 6, Sí, por ejemplo. no, porque ya, eso que tú estás diciendo que puede atrapar 6 es copar la capacidad buffer. Ok. Copar la capacidad. Y eso pasa. O sea, pero mejor dicho, si yo tengo cupo para 2 y solté 2, vuelvo a tener cupo para atrapar otros 2. No puedo Eso. atrapar 4. No puedo Sí. atrapar uno encima de otro. No, o 4 sea, no puedo. Listo, ya. eso cuando se sobrepasa, ya la condición cambia. Esto que estamos ilustrando aquí con este enredo, porque eso es súper enredadito, un poquito, lo que estamos intentando explicar acá es que cuando yo tengo cuando tengo dos o más ácidos en un ambiente, ellos empiezan como a formar un equilibrio, como que empiezan a compaginar y dependiendo a la especie de ácido que tenemos, acá en este ejemplo tenemos uno fuerte y uno débil, cuando tenemos esa parejita en particular, esa pareja se resiste a cambiar los protones que están en el ambiente. Es decir, se resiste que en términos a esto le llamamos cambio de pH, el pH tiende a permanecer estable, ¿vale? Porque el que suelta uno, lo recibe el otro, ¿vale? O sea que esta es la operación que se realiza para mantener la estabilidad de 7 punto, digamos, 2 del pH, 7.3 de Exacto. un Entonces, pH. cuando, por ejemplo,
la sangre empieza a cambiar porque llega menos oxígeno, porque no estás comiendo bien, porque tienes un problema con diabetes, cuando empieza a haber un cambio ácido básico en la sangre, esto se activa, ¿sí? Y el cuerpo, bueno, eso todo el tiempo está activo, pero el cuerpo es capaz de responder y de reajustar para que no se dé un cambio abrupto. Y a eso le llamamos sistema de amortiguación. Acá lo simbolizamos con HA1, HA2, pero realmente ya ustedes conocen sus nombres. A eso le llamamos sistema bicarbonato. ¿Vale? ¿Y hasta qué, cuál es el tope del sistema bicarbonato para aguantar, o sea, para tratar de hacer viable ese equilibrio? Porque debe tener un tope, ¿no? O sea, debe tener un máximo en el que ya no pueda funcionar más. Sí, claro, claro, hay un tope, pero el cuerpo no, o sea, el cuerpo para nada quiere llegar a ese tope. Es tanto así que en el sistema bicarbonato tenemos una, digamos, una diferencia entre 15 a 20 veces de relación ácido débil, ácido fuerte, para, digamos, aguantar, perdóname la palabra, pronto no sea la más técnica, para aguantar muchísimo cambio de pH, ¿sí? Acá hay un documento que yo quiero que lo lean. Bueno, de hecho vamos a revisarlo de una vez porque es que esto se puso súper interesante. Póngale cuidado, mire. De una vez vamos a revisarlo. Lo encuentran aquí. No se preocupen si no lo entienden todavía muy bien. Tranquilos que esto hay que machacarlo bastante, no se sientan. Pero yo sé que muchos de ustedes ya están cogiendo el hilo del asunto, ¿vale? Mire, el sistema de bicarbonato está formado por particularmente dos principales, bueno, podemos llamarlo tributarios, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el sistema bicarbonato, acá lo vemos ilustrado un poco mejor, está constituido por este ácido carbónico, ¿sí? Que se separa y se disocia, y está constituido por esta reacción en donde el ácido como tal genera el protón. Entonces, en la primera reacción, el cuerpo es capaz de producir el ácido o de desbaratar el ácido. Esto lo hace una enzima. Si ustedes la van a conocer, porque eso todo el tiempo lo vamos a estar repitiendo. Se llama anidrasa carbónica. Entonces, la anidrasa hace esta reacción. Toma el dióxido de carbono y lo convierte en ácido carbónico. Y en la segunda media reacción, ¿sí?, del sistema, ese ácido carbónico se disocia, ¿ve? Se separa. Entonces, el ácido se separa en bicarbonato y el protón. Si ustedes ven acá arriba, no hay ningún protón. ¿Ven? Lo que se está formando es el ácido. Y acá abajo tenemos el mismo ácido, pero el ácido disociado. En este artículo nos explican la razón por la cual, si nosotros comparamos independientemente, digamos, los potenciales o comparamos, revisemos acá, vean. Si yo comparo las propiedades independientes del ácido carbónico y de la disociación en la sangre independientemente, esto no es capaz de equilibrar el pH de la sangre, teóricamente hablando. Y el artículo me explica que realmente hay que dar una mirada diferente para poder explicar cómo es que dos elementos o dos ácidos con comportamientos que no serían capaces de amortiguar el pH de la sangre terminan haciéndolo. Ese artículo es muy de hecho es súper cortico, muy recomendado que se lo lean, y ahí se explica cómo es que se llega a la conclusión de que es posible controlar el pH de la sangre, inclusive cuando hay cambios abruptos, ¿vale?
Para dar un contexto sobre esto, vamos a llegar a unas conclusiones, porque eso todavía está muy, yo sé que todavía no se ha entendido muy bien, ¿vale? Soy completamente sensato y esto todavía no se ha entendido. Entonces, vamos a llegar primero a unas conclusiones iniciales para tratar de entender este problema de los amortiguadores. Yo sé que ustedes lo pueden leer en el libro y lo pueden tratar de entender dentro de sus definiciones, pero como tal el mecanismo todavía, bueno, a lo que yo tengo, creo que todavía no está muy claro. Ojalá me equivoque. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que, primero, en los contextos reales nunca hay un solo ácido. Hay diferentes ácidos y de hecho muchas moléculas pueden actuar como ácidos. Les explico. Un azúcar puede actuar como un ácido, una proteína, ¿sí? Un lípido, de hecho también se llaman ácidos grasos, ¿sí? Y obviamente nuestros famosos ácidos. Ácido carbónico, ácido fosfórico, bueno. Entonces, todo esto está dentro de la sangre y puede hacer el juego de ¿qué? De recibir o de donar protones, ¿vale? Todos ellos. Todos ellos. Desde el punto de vista fisiológico, hay que entender que esto que intentamos explicar acá tiene una importancia grandísima porque los cambios de pH, mire, solamente voy a explicar una cosa gravísima que puede pasar si el pH se cambia. Voy a tomar esta parte de acá, voy a adelantarme un poquito a los temas, voy a hacer un super spoiler y voy a sacar este componente de aquí que se llama proteína. ¿Listo? Las proteínas, de hecho ustedes ahorita vieron una que era la hemoglobina, sí la vieron, ¿cierto? Es una estructura tridimensional llena de puros aminoácidos. Es una cadena de aminoácidos. Un aminoácido detrás de otro y todos ellos forman una macroestructura tridimensional que ustedes ya la vieron, yo se las expliqué ahorita en esta página PDB, ahí están las estructuras tridimensionales. Voy a tomar solamente una de estas pepitas que son los aminoácidos, ¿sí? Recuerden que un aminoácido, estoy seguro que lo vieron en el colegio, lo leyeron, está formado por un carbono central, un grupo amino, ¿sí? Un grupo carboxilo, una cadena lateral que se simboliza como R y una saturación, ¿sí? Un protón. Esto es un aminoácido. Esta bola es esto, ¿vale? Los aminoácidos se caracterizan por lo siguiente. Hay un concepto, lo han leído, se llama suiterión. O lo ponen ahí en Google si quieren. ¿Suiterión qué es? Es una molécula que tiene en su misma estructura una parte positiva, ¿sí? Y una parte negativa. Es decir, que es como si fuera un dipolo. No es tanto como el agua, porque esto es mucho más grande, pero tiene características electroquímicas de carga, ¿vale? Obviamente no es un ion. Y este radical también puede aportar a la carga. Entonces, ese radical puede ser positivo, o ese radical puede ser negativo, o ese radical puede ser neutro. La naturaleza y la suma de todo esto hace que, por ejemplo, existan aminoácidos que sean ligeramente positivos, ligeramente negativos, que sean neutros, ¿sí? Y la suma de esas cargas en la proteína da como resultado la estructura y la función. Repito, porque esto es muy, muy importante. De las moléculas que están en la sangre, que están en nuestro cuerpo, las proteínas, por sacar solamente una, están constituidas por moléculas y esas moléculas como tal, aminoácidos, tienen ligeramente cargas que pueden ser positivas o negativas y la suma de esas cargas en la proteína son consecuencia de su estructura y su función, es decir, de que sí funciona, ¿vale? Si el pH cambia en el ambiente de la proteína, las cargas también cambian, ¿sí? Esto se distorsiona. La proteína puede incluso desnaturalizarse. Es decir,
que se daña su estructura tridimensional, desnaturalizarse. Si se desnaturaliza, pierde su función. Y si no hay función, nos enfermamos. ¿Sí? Suena demasiado obvio, pero mire que un aspecto tan básico y tan fundamental termina generando un daño a veces hasta catastrófico para el cuerpo. Entonces, como esto es tan crítico, el cuerpo sí o sí debe tener sistemas de regulación. Debe tener sistemas regulatorios. Ya aprendimos 3. Bueno, no lo hemos aprendido, por lo menos conocimos el nombre. Sistemas regulatorios. Tengo una pregunta. Sí, dime, ¿Cualquier Andrea. proteína o Claro, algunas en cualquiera, especial? porque la sangre va a cualquier parte del cuerpo, cualquiera. Entonces pueden ser las proteínas. De hecho, eso pasa cuando hay un incremento ácido básico por exceso de ejercicio. ¿Sí? De hecho, el lactato cambia el pH. El exceso de lactato cambia el pH en el ambiente. Es tanto así que el cuerpo y los tejidos que tienen exceso de lactato lo mandan a la sangre, porque no se puede quedar dentro del tejido, que es cuando, por ejemplo, uno hace demasiado ejercicio y ese exceso de ejercicio te da una descompensación, ¿sí? El que no es atleta, el que no hace ejercicio, eso le da durísimo. El que sí hace ejercicio recurrentemente, pues al otro día se recuperó, tiene que esperar un día, o si complementa, no sé, con creatinina o con algo, se recupera más rápido, ¿sí? Pero parte de la alteración de los tejidos muscular, lipídico, todo es consecuencia de cambios de pH. Solo que el cuerpo, pues, inmediatamente actúa. El cuerpo nunca va a esperar a que las cosas se pongan críticas, ¿sí? Entonces, en este caso, Andrea, claro, puede pasar en muchas partes del cuerpo. O En los sea que músculos todas las es muy... proteínas pueden ser suiterión. Claro, porque todas las proteínas están conformadas por... No, su interior es el concepto desde la molécula que tiene esas cargas, ¿vale? Ah, Entonces, ok. las proteínas, claro, porque las proteínas están conformadas por aminoácidos, en las proteínas se aplica ese concepto suiterión, es decir, ese concepto de doble carga. Listo, sí, señor, gracias. Por eso mismo son susceptibles a esos cambios. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, el comportamiento de ese equilibrio ácido-base es fundamental para que el cuerpo pues no salga de su condición fisiológica. Y si se empieza a salir de la condición fisiológica, inmediatamente los sistemas regulatorios actúan. Vamos a ver un ejemplo de cómo eso se da. Mira, acá está un librito que yo les sugiero, ¿vale? Vamos a ir revisando todos los conceptos porque tenemos que ir organizando toda esa cantidad de cosas y mañanacos que yo les hago aquí en clase y que a veces no quedan muy claros. Vamos a irlos organizando, ¿vale? En este capítulo pues vamos a darle una lectura rápida, no se preocupen que está en inglés, yo les voy a ir contando todo. Lo primero que nos dicen es que nuestro cuerpo está constituido principalmente por agua, pero también hay otras sustancias como el potasio, la glucosa, el ATP, ¿vale? Y adicionalmente, desde este punto de vista, el comportamiento de estas moléculas pues puede generar desviaciones en el contenido de los diferentes constitutivos, de los iones, de la glucosa, de todo esto, y eso puede generar cambios, ¿vale? Para poder entender, lo primero que tenemos que comprender es que el agua es una molécula polar, ¿sí? Que está pues completamente distribuida y sobre esa molécula polar como tal se puede describir la potencialidad que tiene esa molécula de liberar protones, ¿sí? Esto. Entonces, que en últimas eso le llamamos pH. ¿Qué es pH? Pues es el potencial que tiene una molécula de, o en este caso una disolución de liberar protones. Pero no solamente protones, sino hidroxilos, que es como su contraparte. Esencialmente, pues
Esa capacidad hace que una molécula adquiera la naturaleza de ser ácida o de ser básica. Entonces, si es ácida, puede liberar los protones o los hidrogeniones, y si es base, es capaz de aceptarlos. Una característica importante es que los ácidos pueden ser débiles o pueden ser fuertes dependiendo de esas características, y las bases lo mismo, pueden ser bases débiles o fuertes dependiendo a su particular forma de aceptar o donar los protones. En el contexto orgánico nos interesa mucho lo que es un ácido débil, ¿sí? Porque esos ácidos débiles experimentalmente, matemáticamente y fisiológicamente se les describen propiedades, y una de ellas es la constante de disociación, ¿sí? ¿Qué es una constante de disociación y qué es lo que cómo lo hemos intentado describir? Es el equilibrio que esa molécula, en este caso este ácido débil, logra en un ambiente acuoso liberando los protones. Entonces, cuando ya no libera más protones, porque llega un momento en que el agua o el ambiente le dice ya no puede liberar más, ahí se llega a un punto de equilibrio o de una constante, y eso le llamamos constante de disociación. Si tiene esta eléctrica A, significa que es la constante para ese ácido en particular. ¿Ok? Las constantes de disociación o las proporciones de disociación, si lo queremos llamar así, las podemos convertir a un potencial. ¿Cómo lo convertimos en potencial? Entonces, vamos acá un momentico allá y lo explicamos rapidito. Miren, para convertir una concentración, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, una concentración, digamos, de iones de 2.3 por 10 a la menos 6 de estos protones, ¿sí? Entonces yo puedo hacer la conversión de esta proporción haciendo un artilugio matemático, ¿sí? Entonces yo quiero conocer, yo puedo trabajar con estos datos, de hecho yo lo puedo obtener experimentalmente, pero en términos prácticos, estos números se pueden convertir a algo un poco más manejable, y a eso se le llama potencial de hidrogeniones, ¿sí? O pH. En términos básicos, este mismo es el potencial, pero en términos útiles, para poder manejar esta información y estos datos, yo puedo hacer una conversión matemática, y es convertir este número a una proporción o a un valor entre 0 y 14, por ejemplo. Para hacerlo, la definición de pH es el menos logaritmo, ¿sí?, de la concentración de hidrogeniones. Esta es la definición de pH. Entonces, un pH que es el menos logaritmo de la concentración de protones de una molécula. ¿Vale? Y el pOH que es lo mismo, el menos logaritmo de la concentración de hidroxilos de una molécula. Como sabemos que la concentración, recuerden que eso lo vimos el día de ayer, la concentración o la constante para más e hidroxilo menos, ¿sí? A esto le decíamos 1 por 10 a la menos 14. Para el caso del agua, este valor, ¿sí?, de acá, yo lo puedo obtener restándolo de aquí, ¿sí? O este valor yo lo puedo obtener restándole de acá. ¿Cómo así? Yo no entiendo eso. ¿De qué está hablando este profe? Pues que esta parte, si yo le saco el logaritmo, 1 por 10 a la menos 14, el menos logaritmo, pues eso se convierte en 14, ¿cierto? Es decir, que el KW es igual a 14 de estos dos constitutivos. Por tanto, este sería 7 y este sería 7. Para el agua, ¿no? Para otra molécula, para otro ácido, dependiendo de a lo que yo tenga aquí, si yo le resto 14, pues obtengo el otro. Por ejemplo, si tengo que el pH, cuando hago este ejercicio sobre este valor, por ejemplo, 2 por 3 a la menos 6, no quiero hacer ahorita la operación, pero digamos que me dio 3, ¿sí? El pOH
va a ser igual a 14 menos 3, para que no me dé negativo. 14 menos 3. Entonces, el pOH va a ser igual a 11. Usualmente, en términos fisiológicos, a mí casi no me interesa el pOH. Entonces, usualmente yo casi siempre trabajo es con este valor. Esto lo vamos a trabajar, no se preocupen que esto lo vamos a trabajar en el taller. Vamos a hacer puros ejercicios y vamos a ver contextos reales y ejercicios reales de pH, pues para que nos quede un poquito más claro. Una conclusión de estos mañanacos que yo les estoy haciendo aquí. Primero, mediante un artilugio matemático, yo puedo convertir la concentración de los iones en dilución en un número en escala que para mí es un poco más manejable. Por eso en los libros ustedes ven que la escala de pH va entre 0 y 14. ¿Cómo interpretamos esa escala? Entre más nos acerquemos al 0, esa molécula o ese ambiente o esa disolución tiende a ser ácida. En otras palabras, hay muchos protones, ¿sí? Muchos protones. Y si nos alejamos del 0 y nos acercamos al 14, en vez de haber protones, va a haber un exceso de hidroxilos, ¿sí? Y a esto le llamamos básico. ¿Ok? Entonces, en estas definiciones iniciales podemos identificar, primero, que un potencial, para el caso del contexto que estamos hablando acá, lo puedo yo manejar a nivel matemático para tener una escala rápidamente interpretable y dar una resolución a un problema determinado, ¿vale? Por eso, ¿por qué utilizamos esta escala de 0 a 14? Pues dentro de nuestro lenguaje y dentro de lo que ustedes van a manejar a nivel clínico y práctico, es mucho más fácil de manejar o interpretar. Contrario a que les dijeran, ese paciente está a 2.3 por 5 a la menos, ¿por qué? Por 10 a la menos 14. Entonces, confunde un poco y no permite tener como un raciocinio rápido acerca de lo que realmente le podría estar pasando al paciente. Y esto permite, a nivel de potenciales, manejarlo de esta forma. Esta escala se asimila mucho a un contexto, que es el contexto del agua. Pero para cualquier ácido también es posible tener constante para un ácido en particular y a eso le llamamos la constante de disociación de un ácido dado, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en el libro. Constante de disociación del ácido. ¿Listo? Y esa constante de disociación también yo le puedo hacer lo mismo. Le puedo hacer el pK, ya no decimos pH, sino el pK de ese, el potencial ácido de esa molécula, de ese ácido en particular, y eso también me va a dar un número. Igual. Y ese numerito ahorita lo vamos a interpretar un poco más en el libro. Y ese número, pues obviamente, generalmente para los ácidos de interés, ese número va a estar entre 2 y 5. ¿Vale? Entre 2 y 5, si es un ácido. Si va más allá de 5, si va por ejemplo 7, 9, 10, esto ya no es un ácido, ¿sí? Se comporta más como una base. Ya lo vamos a entender más adelante. Entonces, ¿qué podemos definir? Primero, yo puedo manejar las concentraciones de protones, es decir, para no tener que manejarlas así, la cantidad de protones que hay en la disolución, yo a esa concentración de protones le hago un arreglo matemático para poderlo trabajar dentro de una escala, ¿sí? Ese arreglo matemático que se define como el menos logaritmo de la concentración de protones, a eso le llamo pH. Y la escala de pH o la escala de concentración de protones va desde 0, ¿sí? Exceso de protones o muchos protones, a 14, 0 protones. Y una molécula o una solución que tiene un pH cercano a 0 es una disolución ácida. Si está lejos del 0 y se acerca al 14, es una disolución básica. Muy probablemente eso ustedes ya lo sabían, ¿vale? Pero lo estamos viendo en el contexto de lo que hemos estado desarrollando a lo largo de la clase. Seguimos.
Entonces, para poder comprender qué es lo que pasa con esto en la constante de disociación de los ácidos, hay una forma de poderlo interpretar y poderle dar, digamos, como un aterrizaje similar a lo que yo les estaba contando ahorita, y es una ecuación que se llama Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación la vamos a manejar en el taller, y es la forma de interpretar y de conocer la forma en la cual los ácidos tienen un comportamiento frente a la liberación de los protones en una solución dada. Luego llegamos a entender un poco acerca de lo que es un buffer, ¿sí? Un buffer siempre es una mezcla de ácidos que no se han disociado completamente, ¿sí? Y su base conjugada. No sirve de buffer un ácido que sea disociado al 100%, es decir, que si yo pongo en un tubo de ensayo o en un beaker ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, eso no es un buffer, o sea, eso no sirve. ¿Por qué no sirve como buffer? Porque el ácido sulfúrico se disocia al 100% y el ácido clorhídrico se disocia al 100%. Si pongo ácido nítrico y ácido sulfúrico en un tubo de ensayo, se llama una mezcla sulfonítrica. Si yo pongo eso en un tubo de ensayo, lo pongo en un beaker, eso no es un buffer. Los dos son ácidos fuertes, los dos liberan un montón de protones y el ambiente va a estar saturado de protones, ¿vale? Entonces, eso no es un buffer porque ninguno de los dos va a ir a aceptar protones. Ninguno de esos dos ácidos fuertes acepta protones. Entonces, para poderlo considerar un buffer, es fundamental que en esa mezcla tengamos ácido que todavía no se ha disociado completamente. Y tengamos, obviamente, base que sea capaz de aceptar. ¿Ok? Recuerden que una base conjugada, nosotros ya lo entendemos, que es esa A-, acá se define como la forma del ácido que ha perdido su protón. Ya lo entienden perfectamente. ¿Para qué sirve el buffer? Ya también lo aprendimos, ¿sí? Es una solución capaz de resistir los cambios de pH. ¿Para qué es que se resiste a los cambios de pH? No solamente los cambios de protones, también los cambios de hidroxilos, porque el cuerpo humano también puede verse sujeto a condiciones de alcalosis. No lo olvidemos nunca. No todo el problema es la acidosis, también el cuerpo puede tener alcalosis. Entonces, así como puede haber acidosis metabólica o respiratoria, también podemos tener una alcalosis y en ese caso también puede llegar a ser peligrosa para un paciente. Entonces, por eso nos lo están diciendo aquí, chicos. pH es cuando tenemos una alteración de esta especie, protones o hidroxilos, y cuando se agregan, esa dilución es capaz de resistir esos cambios. ¿Eso para qué me sirve? También ya lo explicamos. Resistir los cambios de pH permite que el pH no cambie abruptamente. Si el pH cambia abruptamente, ya vimos que inclusive las proteínas o el entorno puede verse afectado gravemente y eso pues puede poner en peligro la vida de un paciente. Por eso cuando usted va a ver los paraclínicos de un paciente, obligatoriamente usted va a tener que ver el pH de ese paciente. ¿Sí? Va a tener que darse cuenta cómo está. Si el pH está un poco raro, pues inmediatamente usted tiene que actuar porque es un indicativo de que la vida del paciente de ese paciente puede estar en peligro. Listo. Un buffer, dependiendo a sus componentes, puede tener una capacidad grande o una capacidad buffer pequeña. Es decir, que dependiendo a quien conforme esa mezcla de ácidos, su capacidad de resistir los cambios de pH va a estar determinada pues, por quién está constituyendo esa mezcla. Esa efectividad, digamos, del buffer, del amortiguador, va a depender sobre todo del pKa, es decir, del potencial de la constante de disociación que tenga ese ácido en particular. Listo. Y luego vamos a abordarnos a lo largo de este capítulo sobre lo que son las bases y los ácidos metabólicos de importancia. Aquí hay un concepto fundamental y es que nuestro metabolismo normal, natural, ¿sí? Sí o sí libera dióxido de carbono, ¿vale?
Y ese dióxido de carbono generalmente tiene la capacidad de convertirse en un ácido. Ya vimos cómo lo hace mediante la anhidrasa carbónica, ¿sí? Entonces la anhidrasa, que es la enzima, ¿sí?, o es la molécula que hace esa operación o hace esa función, toma el dióxido de carbono y toma el agua y lo convierte en ácido carbónico, es decir, lo convierte en un ácido. ¿Ok? La anhidrasa hace eso. Por tanto, la presencia de dióxido de carbono en el cuerpo humano es fundamental para producir ese intermediario, ese ácido carbónico, que es el encargado de darle control a ese buffer. Es decir, es un elemento importante del buffer bicarbonato. Hay otros ácidos de importancia, se los voy mencionando porque los vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Ya mencioné el ácido láctico. Vamos a conocer toda la historia de este señor. Y hay otro importante, bueno, no es una única molécula, es un grupo de moléculas que se llaman cuerpos cetónicos. Yo sé que los han ya leído, ¿sí? Yo sé que ya los leyeron. ¿Por qué son importantes esos dos? O ese grupo de moléculas cetónicos, porque los cetónicos son varios, ¿sí? Acetona, el acetato, el beta-hidroxibutirato, son varios. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque ellos pueden cambiar el pH. Pueden cambiar el pH del cuerpo, el pH de la sangre, ¿sí? Entonces, el cuerpo tiene que actuar sobre ellos. Y para eso, pues, existen mecanismos de amortiguación, ya los conocen, ya no es raro para ustedes: bicarbonato, fosfato y la hemoglobina, ¿vale? Generalmente el cuerpo tiene mecanismos de contrarregulación. El más importante es el sistema respiratorio, el mecanismo respiratorio que elimina el exceso de ácido carbónico cuando esté acumulado y nosotros lo expiramos en forma de dióxido de carbono. También existen otros dos mecanismos. Uno es la excreción de protones en el riñón a nivel de amonía, y hay otro que no lo muestran acá, lo veremos en tercer semestre, que es el sistema de fosfato. Entonces tenemos como mecanismos, bueno, importante que los tengan en cuenta, como mecanismos contrarreguladores, nos encontramos con lo siguiente, ¿sí? Uno, el mecanismo respiratorio. Nuestra respiración va a cambiar, ¿sí?, cuando el pH se ajusta. Dos, la acción renal, el riñón, ¿sí? Y tres, que también está asociado al riñón, es el sistema de fosfatos, ¿sí?, que también se liberan a nivel del riñón. El riñón, una parte la excreta en forma de amonia y otra parte lo hace en forma de fosfato, y aquí pues lo mencionan en el libro. De hecho, que ahí está un poco explicado: dióxido de carbono, la amonia, y este de acá puede venir del fosfato y puede confluir y ser liberado, y esto puede ajustar el pH, ¿vale? Bueno, aquí tenemos este libro me gusta porque tiene una serie como de historias, como de contextos, a veces un poquito graciosos, pero no graciosos de que se presenta un chiste, sino que graciosos en el sentido de que presentan un problema en una condición, digamos, atractiva de leer, ¿vale? No es que sea chiste ni nada, sino que son contextos que inclusive a veces utilizan nombres asociados a la condición. Leamos un poquito este caso que nos presentan para que ustedes lo analicen y me cuentan qué piensan sobre este caso. Entonces nos hablan de Diane Abetes, ¿sí?, su apellido. Ya sabemos a qué se están refiriendo. Es una mujer de 26 años que tiene diagnosticado diabetes tipo 1, ¿vale? Desde los 12 años. La diabetes tipo 1, recuerden que es una condición en la cual hay una deficiencia en la producción de insulina, ¿ok?
desde muy corta edad. Es completamente manejable, pero en ocasiones, como es el caso que nos van a relatar acá, un mal manejo de esa diabetes puede poner en peligro a la persona. Entonces, póngale cuidado. Bueno, acá nos explican que la deficiencia es porque tiene una destrucción de sus células beta en el páncreas, por eso no produce insulina, y ella depende pues de las inyecciones diarias. Ahí no hay ningún misterio. ¿Qué pasó con esta chica? Pues se levantó después de que estaba durmiendo y le dijo, bueno, su compañera de habitación llamó a una ambulancia porque pues pareciera que como estaba difícil la situación de esta chica, ¿sí? La tuvieron que llevar a la sala de emergencias, estaba con náuseas, estaba un poquito mareada y estaba vomitando, ¿sí? Vómito pues implica deshidratación. Su presión estaba muy alta, ¿sí? Las respiraciones eran muy profundas y rápidas, miren esto, y el pulso también estaba muy rápido, ¿vale? Nos dicen que el aliento era un aliento de olor a frutas, como de acetona, ¿sí? Y luego le hicieron unos análisis, le midieron la presión arterial, miraron la presión parcial de dióxido de carbono, la glucosa en el suero, ¿sí? Y el bicarbonato, ¿vale? Ese ya lo conocemos. ¿Qué pasa? Los primeros hallazgos nos dicen que hay cuerpos cetónicos. Es decir que, de lo que habíamos hablado anteriormente, esas chicas tienen cuerpos cetónicos en la sangre, ¿sí? ¿Qué hicieron? Suerito, insulina. Y le hicieron más reportes de laboratorio. Miren el pH de esta chica, ¿sí? Recuerden que el pH normal, ustedes ya lo saben, es alrededor de 744. ¿Sí? Es un pH normal. pH normal. Normal. Juan Camilo se está acercando a ver qué es lo que le pasa a esta muchacha. El rango de referencia es 736-744, ¿sí? Y los cuerpos cetónicos estaban ubicados tanto en la sangre como en la orina, ¿vale? Bueno, acá lo exageran un poquito, pero miren esa cantidad de glucosa en sangre, 648 miligramos por decilitro, cuando los valores normales deben rondar 80-110. Bueno, eso está complicado. Entonces, cuéntenme quién quiere hablar acerca de este caso, ¿sí? ¿Qué les parece? Yo, ¿Y cómo profe. lo podemos asociar? Listo, sigue, Diego. Bueno, pues sí podríamos sospechar de una cetoacidosis diabética, que es el principal, digamos, la principal patología que sufren las personas diabéticas que son insulinorrequirientes. Me imagino, pues ahí comenta todos los signos que son propios de la cetoacidosis, que es el dolor abdominal, ahí no lo menciona, pero pues el vómito, la deshidratación. ¿De qué más? Pero yo pienso que digamos, para haberse agudizado esta cetoacidosis en 24 horas es muy exagerada, y de que ella en sí no tiene como un tratamiento, no está apegada al tratamiento. O sea, pienso que ella no está muy juiciosa con las insulinas para llegar a tener una glucosa de 648, que esa glucosa se debe tomar en sangre, porque en los glucómetros solamente aparece hasta 500. ¿Qué más? Y sí, además de que el pH está en 7.08, que está muy disminuido, yo he visto hasta 7.2, y eso en las personas que están descontroladas. 7.0 quiere decir de que ya en absoluto no se coloca insulinas. ¿Qué más? Yo iba a comentar otra cosa. Bueno, pues de lo que yo he escuchado, profe, es que los cuerpos cetónicos aparecen en el cuerpo cuando hay imposibilidad del mismo cuerpo de utilizar la glucosa.
porque pues le hace falta insulina al cuerpo, entonces no pueden utilizar la glucosa. Entonces empiezan a utilizar el mecanismo de los ácidos grasos y pues ese es como el subproducto que arroja al utilizar ese proceso, los cuerpos cetónicos. Sí, sí estoy de acuerdo, sí estoy... Muy bien, Diego, muy bien. ¿Quién más quiere contarnos o complementar lo que Diego nos ha contado? Creo que Juan Camilo, no sé si Andrea también pide la palabra. Yo solo quería decir una cosa. Las Sí, claro. cetonas no se producen cuando el organismo lo que hace es tratar de utilizar la grasa que tiene almacenada para producir energía porque no tiene más, o sea, como que ya se quedó sin energía, entonces, pues la glucosa es la primera fuente de energía, ¿sí? O sea, la más rápida, que esa, vienen los carbohidratos, por ejemplo. Pero cuando ya se acabó, ya no hay nada más que usar y necesitamos energía, no recurrimos a la grasa, o sea, a los lípidos, ¿sí? Y los volvemos en energía, pero cuando ya abusamos de los lípidos, se crean cuerpos cetónicos, ¿no es así? Sí, ahí lo que nos dice Andrea es cierto. O sea, hay una parte de los cuerpos cetónicos que se origina a partir de las grasas, pero acá tenemos que tener en cuenta también, Andrea, que es un contexto agudo, ¿vale? Lo que tú dices es cierto, inclusive también se aplica a lo que estamos contando acá, pero también podemos hacer una relación de hecho esto lo describiremos más adelante, que funciones como la lipólisis, que es la que tú estás describiendo, puede verse alterada por la dificultad de poder metabolizar correctamente la glucosa. Entonces, muchas gracias, Andrea, por el aporte. Estás bien conectada con el caso. Ahora sí, profe. Profe, pues lo que dijo mi compañero Alejandro, pues sí, pensaría en una cetoacidosis diabética, por la general porque tiene cuerpos cetónicos en la sangre, tiene deshidratación y tiene vómito. Pero también me inclinaría tal vez si tuviera un anión GAT hacia lo que es un síndrome hiperosmolar hiperglucémico, porque si no mal recuerdo, los cuerpos cetónicos se inhiben cuando la glucosa está por encima de 600 miligramos por decilitro. Pero no sabría, pues necesitaría como más exámenes para saber en sí si me inclinaría con una cetoacidosis diabética o un síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Como dijo mi compañero, tal vez es una paciente que no está pues apegada al tratamiento, pues como el tratamiento sería como se le iniciaría insulina rápidamente y se le iniciaría líquidos para pues compensar lo deshidratado por lo que No, es Camilo, qué pena. Dime. En una cetoacidosis no puedes empezar insulina inmediatamente hasta no saber el potasio. Sí. Porque, sí, perdón. O sea, sí es cierto, pero pues los cuerpos cetónicos pues son casi propios de la cetoacidosis diabética. En el estado hiperosmolar casi no se producen los cuerpos. No olviden que eso es, según como lo cuentan acá en la historia, que yo estoy de acuerdo con ustedes de que hay algunos paraclínicos que están un poco exagerados, pero así como lo cuentan en el contexto, en el libro, es una situación aguda, pero también da a entender que como que hay un descuido en el tratamiento, sobre todo en ese nivel de glucosa tan alto, ¿sí? Y eso pues también puede afectar la osmolaridad. Y profe, apoyando usted lo que dice que son datos muy graciosos, es que los pacientes pues en la casa no se adhieren al tratamiento, pero cuando llegan a la clínica, ahí sí están que se mueren. O sea, atiéndamelo rápido que se me va a morir en cualquier momento. Y en la casa sí se toma su Coca-Colita con su pan, le echan dulce al azúcar, se comen cualquier tipo de carbohidratos que no deberían colocarse. Claro, esas situaciones son importantes analizarlas porque sí, es muy probables. Hay una altísima probabilidad de que a ustedes les toque manejar un caso como este. Eh, Primero porque, sobre todo a nivel no solamente de glucosa tipo 1, de diabetes tipo 1, sino la 2. Ahí pueden revisar datos epidemiológicos. Esto está creciendo una cosa impresionante. Es decir, la población, sobre todo aquí en Colombia también lo mismo.
Entonces, la probabilidad de que les toque un caso como esto, por eso tienen que machacarlo, tienen que leerlo mucho, les va a tocar en algún momento. Entonces, saber muy bien cómo se actúa, cuál es la conducta y la estabilización del paciente, porque debe ser muy rápido. No sé si alguien más está pidiendo la palabra. Vamos a pasar al segundo caso. No Yo, sé si profe, yo tenemos. quería hacerle una Claro, pregunta. claro, Eh, Juan Pablo. ¿La alteración del pH en esta señora se podría reflejar en el trastorno respiratorio que está presentando? Por lo que dicen que ahí que es profundo y rápido. Sí, pero la respiración lo que busca es una compensación, ¿sí? Lo que busca es manejar la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Busca exhalar ese dióxido de carbono. Cuando se exhala ese dióxido de carbono, lo que se está haciendo es, como compensación, evitar la formación de más ácido carbónico, ¿sí? Sacarlo del entorno, sacarlo del ambiente para evitar de que se forme más, ¿sí? Y la forma de la Ah, respiración, profe, pues, es lo que busca compensar. Sí, dígame, Juan Pablo. sí, perdón. Entonces, más que ese trastorno de la respiración viene siendo más que todo como ya la respuesta que dio el cuerpo frente a la alteración del pH. Exacto, sí, sí, correcto. Ah, listo. Gracias. Por ahí va el asunto. Pero más que todo aquí los cambios de pH se deben, esencialmente, a cuerpos cetónicos, ¿sí? A la imposibilidad que tiene el cuerpo de manejar la glucosa, es decir, hay mucha glucosa en plasma, pero esa glucosa no puede pasar a los tejidos, que es la consecuencia de no producir insulina. Entonces, como no hay glucosa en los tejidos les toca traer de otro lado intermediarios para poder sobrevivir. Y eso pues obviamente es grave cuando hay coma, ¿sí? Cuando hay una situación como esta, significa que ni siquiera el cerebro puede seguir funcionando, ¿sí? Se entra en estado de coma, que en otras palabras el cerebro no tiene con qué funcionar, y es porque el cerebro únicamente, bueno, mayoritariamente, por no decir solamente, funciona con glucosa, ¿vale? Entonces, como no llega glucosa al cerebro, no hay con qué el cerebro pueda funcionar, pues le toca apagarse, le toca hacer una pausa, y eso pues puede llegar a ser peligroso. Diego tiene una intervención. Profe, pues acá en el celular yo tengo una foto de unos gases arteriales que podríamos pues visualizar cuáles son esos datos y aparece el Claro, pH, los puedes el poner ahí bicarbonato. los puedes poner ahí en el Jam, creo que está acá. Sí, Venga, yo cambio aquí. Si quieres copia y lo pones ahí. a ver, copiar. Es Sí, señor. copiar y pegar. A Si lo ver, puedes poner ahí para que nos puedas ilustrar. miramos a ver. Porque no sé, o sea, yo soy nuevo en esto de la tecnología. A ver. Pero estás en el celular. No, estoy desde el computador, pero ya lo pasé Ah, acá al computador. A ver, le puedes hacer como un pantallazo. Le das pantallazo y lo pegas. Le das. listo, ya me lo pego. Entonces, sí. A ver, no se me traba. O lo haces que compartas la pantalla. Ven y le das a compartir Ah, sí, y le das yo creo que compartir. mejor, sí, señor. Mejor. A ver. Mm, ya, ya. Yo creo que ahí ya va a empezar a proyectar. Correcto. Listo. Me dicen cuando puedan ver. No, todavía no hemos visto. Ahora Ahí sí. no ven. Listo. No, ya. Ahora sí, ahora sí. Explícanos entonces. Bueno, esos son unos gases arteriales. Pues hay que tener en cuenta que
pues uno puede tomar gases arteriales o gases venosos. Los gases arteriales se toman de las arterias, como su nombre lo dice, y en ambos, venosos y arteriales, nos van a mencionar unos criterios que son el pH, que como lo dice el profesor, está en un rango entre 7.35 y 7.45. También hay una presión de CO2 y una presión de oxígeno, que acá al ladito, al lado derecho, pues nos muestra como los valores de referencia. Abajo está la saturación de oxígeno, que pues es la que todos conocemos, que es por encima de 95. Que Más podemos, abajo están los aprovechemos de electrolitos. una vez y que vemos ahí, Diego. Por ejemplo, mira la presión de oxígeno. ¿Qué edad tiene esta persona? Perdón. Uy, Carmen, a ver, ¿qué edad tenía esta señora? Era mayor, por ahí unos 55 a 60. Exacto, sí, lo digo porque este valor, o sea, el valor de la presión de oxígeno, va modificándose con Sí, la edad, ¿sí? Es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. Aunque después, tranquilo, que eso la doctora Hortensia, esto lo van a machacar, sí, pero señor. altísimo. Sigue. Pues la saturación que está en 84 hay que tener también en contexto de que es una paciente que llegó por dificultad para respirar. Es decir, porque sí, que se le está sospechando COVID. En la parte de abajo están los electrolitos, que pues esta nos ayuda para mirar de una vez como si está en una cetoacidosis diabética, por decirlo así, ese paciente, pues se le toman gases arteriales. Y acá podemos encontrar que el potasio está en 2.0, está muy disminuido, debe Esta estar entre persona está 3. bien, o sea, estos exámenes están bien complicaditos. Mira sobre todo la saturación, mira la presión de oxígeno, mira el potasio, está Sí. muy complicadito el examen. Incluso se está elevando el lactato, que es los otros dos criterios que están más abajo. La Ajá. glucosa, glu es glucosa y lac es lactato. La glucosa está en 151, que pues está elevada, pero pues está bien, está aceptable. El lactato que está en 2, que pues diría que eso es el valor máximo hasta Lo que 1.4. pasa es que, aprovechando también ahí, qué bueno que Diego nos comparte esto, la glucosa también se eleva porque, bueno, esta persona, cuando hay una elevación de glucosa, bueno, hay diferentes maneras de interpretarlo, pero como hay tampoco, bueno, hay una normalidad en el suministro de oxígeno, el cuerpo lo compensa con glicólisis. Entonces, para poder tener mayor glicólisis funcionando, el cuerpo empieza a producir, ya sea por medios endógenos, gluconeogénesis, eh, y temas también por cortisol y por glucocorticoides, más cantidad de glucosa para que haya más glucosa en plasma a lo largo del día. Y esto incrementa la capacidad glicolítica del cuerpo y como subproducto de ese proceso, porque esa glucosa, como no hay tanto oxígeno para quemarla por glicólisis aerobia, entonces le toca quemar esa glucosa mediante glicólisis anaerobia. Esa podría, no estoy diciendo que esa sea la explicación, hay que ver otros paraclínicos, pero esa podría ser una explicación de por qué hay una elevación Profe, usted podría en la escribir glucosa. esos mecanismos. ¿Cómo, Diego? Y usted podría escribir esos mecanismos que es que son interesantes Claro, sí. porque O si no, sea, muchas veces cuando se queda lo voy a como poner corto. aquí en el chat, entonces Sí, señor. cuando tenemos una disminución de los niveles. Acá voy a decir niveles, pero obviamente ahí se refleja a nivel de presiones, ¿no? De los niveles de oxígeno, Sí, señor. el cuerpo se ve en la necesidad de utilizar glicólisis anaerobia, ¿sí? Y en la glicólisis anaerobia, aquí lo pongo, la glicólisis anaerobia produce lactato, entonces incrementa el lactato. ¿Cómo sabríamos, si por ejemplo, si podemos tener otro examen de esto, lo podríamos hacer al otro día,
¿Cómo sabríamos si esta paciente va a mejorar o está en un mejor estado? ¿Bajamos un poquito de la glucosa o no? No es que la bajamos, sino que observamos que la glucosa baja y observamos que el lactato baja y que sube el oxígeno, sube la saturación. Si esas tres cosas pasan, es muy bueno para la paciente, es bueno para este caso en particular. ¿Cómo sabemos que la persona está empeorando? Cuando la saturación empieza a bajar, cuando esto pasa de 84 a 80, cuando empieza a subirse mucho la glucosa y cuando el lactato empieza a 2,1, 2,3, 2,5, esto ya es muy peligroso. Yo no sé si amerite a cuidado intensivo o a cuidado intermedio, pero ya empieza a haber una condición peligrosa para la persona. Sí, eso es lo que yo como quisiera complementar ahí en lo que nos comparte. Sí. Pues, digamos, nosotros ya empezamos como a saber cuáles son los pacientes que requieren UCI también, o sea, estamos ya como, ¿cómo se puede decir? Sí, o sea, una saturación de 84 es una persona grave, pero ya hay tantos pacientes que tenemos con esa saturación y hay otros peores que están con saturación de 70 o hasta de 60. Esos sí son los que le damos la opción de la UCI, porque estos que tienen acá, pues se pueden recuperar en urgencias con un cuidado así bien tedioso, pero se pueden recuperar. Y de que los gases, pues, no cambian absolutamente, no cambian rápido, pero con cada tratamiento al otro día se puede ir mejorando, se puede ver la mejoría. ¿Qué más? En la parte de abajo, profe, encontramos el bicarbonato y la base exceso, que la base exceso no la hemos visto y no la voy a mencionar pues porque no, eso tranquilo que vamos a verlo. Después mejor. Si nos puedes conseguir un poquito más de esta información o de estos datos para manejarlos también en el taller, sería buenísimo para también darte esta disertación en clase. Muchas gracias, claro, Diego, por